Sí, muy buenos días, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Varón Esforzado y Valiente, en ausencia del titular, mi hermano Camilo Madrid. Pues le saludamos y le damos la bienvenida, febrero 23, domingo 23 de febrero 2020. Agradecidos con el Señor porque nos permite estar nuevamente aquí en su programa Varón Esforzado y Valiente. Le agradecemos el tiempo que se dispone usted para estar sintonizando Viva FM 102.5 y en especial estos programas dominicales. Gracias por decidir pasar el tiempo en el estudio de la palabra con nosotros. Le doy la más cordial de las bienvenidas a mi hermano Ever Salas, agradeciendo, hermano Ever, que tuvo la disposición de llegar desde las 6 de la mañana. A mí no me fue posible, una disculpa de antemano. Tuve bastantes problemas de salud toda la noche, toda la madrugada. Todavía traigo un poco de náusea, pero gracias a Dios estamos aquí. También le doy la más cordial de las bienvenidas a mi hermano Jorge Abraham González. Gracias, hermano, por atender nuevamente la invitación. Gracias porque es un varón también esforzado y valiente. Y bueno, ahí en los controles nos saluda Alejandro. Sí, que el Señor los bendiga. Alejandro Castillo para servirles. Bueno, hermanos, ¿les parece si hacemos una pequeña oración para entrar en el tema de esta mañana? ¿Qué les parece? Mi hermano Jorge, ¿nos ayuda por favor a hacer una oración para el inicio de este programa? Señor, estamos muy agradecidos contigo por permitirnos despertar, por estar aquí reunidos. Gracias porque eres bueno, por sobre todas las cosas. Eres bueno, eres santo y te mantienes como el Señor. Eso nos da confianza y nos da paz. Te pedimos que bendigas esta mesa de este diálogo y que seamos de bendición para las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Gracias, hermano. Entonces, el tema de hoy, de esta mañana, yo creo que si le pudiéramos poner un título al programa, sería la unidad de la iglesia en la mente de Cristo. ¿Qué le parece, hermano Jorge? Muy bien, hermano. ¿Qué le parece esa sugerencia? Es una sugerencia nada más, ¿verdad? Es una sugerencia, la unidad de la iglesia en la mente de Cristo. Hay varios versículos en la escritura que nos hablan acerca de la unidad. Por ejemplo, encontramos aquel episodio, aquel momento en el que Cristo le ora al Padre acerca de sus discípulos y le pide que sean uno. Ora por la unidad de sus discípulos y la razón, él lo dice ahí, para que el mundo crea que me has enviado, que tú me enviaste. Y obviamente es un desafío, es un reto mantener la unidad. Hay algo que es innegable, que hay muchas diferencias doctrinales, de pensamiento incluso, ni siquiera doctrinales, a veces son ideas, ideologías que tenemos. Y es una realidad, en la iglesia hay muchos tipos de diferencias, pero exacto, maneras de pensar, hermano. ¿Y qué les parece si vamos ahí a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 10? Sí, capítulo 1, verso 10, primera de Corintios, yo lo leo, y usted me sigue ahí, si tiene, usted que está en su casa, nos puede seguir, si tiene una Biblia. Dice primera Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vaya versículo, ¿no? Dice que no haya, primero dice que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano Ever Salas, ¿cómo podremos lograr este objetivo, hermano? ¿Cómo se puede lograr el que todos pensemos una misma cosa, o hablemos una misma cosa, perdón, que tengamos una misma mente, que no haya divisiones ni disensiones entre nosotros? ¿Cómo considera usted que se puede lograr esto, Manuel? Yo creo que la primera base sería la humildad, sería algo como no ser, no, yo es que yo todo me lo sé, yo es que a lo mejor yo pienso ya diferente porque ya tengo otro mayor conocimiento. Podría ser, con mi opinión, la humildad, porque en la humildad uno acepta lo que está en la palabra y no está ahí fanfarroneando que ya sabe mucho, y eso lo puede extraviar. Sí, definitivamente. Pienso yo que sería un punto. Yo creo que es uno de los puntos medulares, hermano Ever, porque, y justamente este programa no se llama Varón Super Sabio o algo así,
se llama varón esforzado y valiente. Definitivamente hay personas ilustres, hay personas que con mucho conocimiento, obviamente nosotros no formamos parte de ese círculo, pero hace algo distingue a este programa es que a pesar de que no tenemos el conocimiento que otras personas tienen, pues nos esforzamos, como el título lo dice, varón esforzado, y bueno, esperando sobre todo agradar al Señor, ¿está de acuerdo? Hermano Jorge, ¿qué considera usted que pudiera ayudarnos para lograr esta unidad, no solo en la iglesia, sino también lograr unificar la familia y como resultado, pues también la sociedad, porque familias fuertes forman una sociedad fuerte. Entonces, ¿cómo considera usted que podemos lograr este objetivo? Sí, sí, como bien dice mi hermano Eder, sí, claro, la humildad. Ahora, pareciera que el apóstol Pablo está pidiendo algo imposible, ¿no? Pareciera que está pidiendo algo imposible porque vemos la sociedad, hermano, y pensamos tan diferente cada quien y cada quien lucha por lo suyo, etcétera. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando habla, él menciona, os ruego, y esta palabra para acá lo significa exhortar. O sea, él está exigiendo que hablemos una misma cosa. No es un ruego como una súplica sin peso, sino que está exhortando, llamando a que estemos unidos. Entonces, la unidad, hermano, es una responsabilidad de nuestra parte como cristianos. ¿Qué es lo que nos puede llevar a la unidad? Pues el pensamiento de Cristo, hermano. Si cada quien de nosotros piensa a su manera, a su forma, pues nos va a llevar a diferentes vertientes, pero si tenemos una mente superior a la de nosotros y nos concentramos en ella, es la manera en que nosotros nos pudiéramos concentrar. Tener la mente de Cristo es lo que pudiera unificarnos a nosotros como iglesia, como familias, como sociedad. Perfecto, hermano. Sí, tenemos ahí unos saludos de mi hermana Bárbara Peña. Dios bendiga a mi hermana Bárbara Peña. Gracias por estar sintonizando este programa. Esperamos, como siempre, que sea de bendición. Esperamos que sea de edificación, sobre todo para la vida de todos y cada uno de ustedes. De antemano, aprovechando la pauta, no sé si nos está escuchando o nos está mirando el hermano Nahum Barraza. Quiero ofrecerle una disculpa, hermano Nahum, si está viéndonos en vivo o si posteriormente reproduce este video. Quiero pedirle una disculpa de antemano porque el día jueves nos envió saludos, pero estuvo fallando el sistema, nos estuvo dando teniendo algunas complicaciones, nos sacó el Facebook incluso, y pues no pude regresarle los saludos en el primer video que duró un par de minutos. Entonces, de antemano, gracias, hermano, por haber estado apoyando los programas de entre semana de Línea de Oración a las 9 de la noche. Particularmente, pues un saludo a la distancia y un abrazo a mi hermano Nahum y a todos los que nos están sintonizando de la iglesia de Benecer, donde asiste mi hermano y es maestro escuela dominical, mi hermano Jorge Abraham González. Alejandro, ¿qué tienes que aportar para el tema de hoy? Acerca de las divisiones, pues Pablo es claro. Ahí dice nuestro hermano Jorge que parece que pidiera algo imposible. Lo único que puede hacer posible la unidad es el verdadero evangelio. Dejarnos de cosas como mi denominación es mejor que la otra, porque no está pidiendo algo, una unidad sobrepasando las denominaciones o las diferentes teologías, sino lo que está pidiendo una unidad en la teología. Una sola cosa, una sola mente. Y eso lo vamos a conseguir únicamente con la Escritura. No podemos descartar, menospreciar o descalificar a otras denominaciones. Tenemos que entender que el Señor nos ama, ¿sí? Si es algo a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, simple y sencillamente lo demás se vuelve ideas. Yo tengo unas ideas, tú tienes otras ideas. Pero no puedo decir, tú vales menos que yo porque yo tengo las ideas correctas. Yo creo que es la tolerancia. Una unidad, disculpen la interrupción, No, adelante, una adelante. unidad, me llama mucho la atención en Génesis, en la Torre de Babel. Hubo tal unidad que hicieron forzar venir al Señor mismo a ver a esa construcción y a parar esa construcción, porque hubo tal unidad que dice el Señor, descendamos porque ellos no van a detenerse. Es una unidad, pero fue una unidad tremenda.
porque hicieron descender al mismo Señor. Sí. Hablando en esta unidad, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo dice, os ruego pues, hermanos, y luego dice esta razón que habla mi hermano Alejandro, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de una filiación que tenemos todos los que somos hijos de Dios. Habla de que somos hermanos por parte de nuestro curios, ¿verdad? En el griego, por nuestro Señor. Y curios tenemos que decir, ahora nosotros cuando queremos hablar a una persona adulta, a una persona mayor, le hablamos Señor, ¿verdad? Con respeto, pero no, a lo que el apóstol se está refiriendo, a curio se refiere a un amo, a un Señor. Entonces, aquellos que venimos a Cristo, Él se convierte en nuestro amo, nuestro Señor, y como estamos sometidos a Él en lo absoluto, es lo que nos viene a dar la unidad Sí, como la hermanos. raíz de curios es Kratos, que es el que gobierna. Excelente. Ahí está. O sea, bajo el gobierno de Cristo únicamente podemos estar unidos. Exacto. No bajo el gobierno de una denominación. Yo puedo decir de grandes maestros de la escritura, Paul Washer, John MacArthur, Sugel Michelén, Miguel Núñez, también se equivocan. Sí. También se equivocan. Bajo el único que podemos estar unidos es el Señor Jesucristo. Exacto. Amén. Hermano Jorge, háblenos un poquito del contexto, por favor, de aquí, primera carta a los Corintios. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintia en ese tiempo, hermano? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Háblenos un poquito para contextualizar en el tema. Muy bien, hermano. Bueno, en la iglesia de Corinto, Pablo se encuentra en Éfeso, hermano. En Éfeso se encuentra cuando está escribiendo la carta a los Corintios. Pablo ya había estado por allá 18 meses. Pablo había fundado la iglesia de los Corintios. Y una comitiva, se piensa que una comitiva había ido al apóstol Pablo a comentarle algunas divisiones que había en la iglesia de los Corintios, hermano. Primeramente tenemos que entender que Corinto era una ciudad próspera, comercial, cosmopolita, conocida por su diversidad, cultura, comercio, paganismo, inmoralidad y gran riqueza. Bueno, pudiéramos pensar que Corinto, hermano, era la ciudad que ahorita la mayoría de las gentes quisieran tener en su ciudad, en su vida, ¿no? Había facciones en la iglesia, elitismos y conflictos por los dones espirituales, inmoralidad sexual, desafíos a la autoridad apostolar, herejía sobre la resurrección, prácticas pésimas en el mismo culto, dentro del culto. Había también preguntas muy sinceras sobre la conducta cristiana adecuada. Entonces, vemos a Pablo en esta carta a los Corintios respondiendo a la necesidad de la iglesia. Mencionamos algo el domingo pasado, hermanos, que venía a ser como Las Vegas. O sea, se hacía lo que se quería y se hacía porque se podía. Entonces, la iglesia fue llamada, la iglesia de Corinto fue llamada así en esas circunstancias. Y Pablo los viene a llamar hermanos y los llama a la santidad en medio de todas las dificultades que está viviendo la iglesia o en medio del paganismo, de la mundanalidad que estaba viviendo la iglesia, y es ahí donde Pablo está haciendo esta exhortación que leemos. Y con justa razón, porque en el 12 dice, yo soy de Pablo, y decían ellos, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. O sea, una gran división ahí. Vemos la colaboración después en el capítulo 3, hay versículo 6 donde Pablo menciona a Apolos de nuevo, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otra vez vemos ahí al Señor como factor de unidad, ya no vemos la división, sino la colaboración entre Pablo y Apolos. Amén. Y vemos que cada uno tiene un papel diferente, pero la colaboración consiste en que yo hago mi parte y luego permito que el otro haga la suya. Exactamente. Yo aquí en este versículo que toca mi hermano, a ver, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Yo imaginaba o pensaba, cuando ellos, había dentro de la iglesia diferentes grupos, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos identificamos con algún líder, hermano. O sea, las personas que se identificaban con Pablo, pues se identificaban como aquel misionero, aquel llamado a plantar iglesias. Ellos lo conocían, sabían del carácter del apóstol Pablo. Entonces,
Pienso yo que se iban por aquellos que decían, no, es el trabajo, es hacer misiones, ustedes nada más sentados en la iglesia, nosotros hacemos esto y esto. Los de Apolos, pienso yo, aquel hombre elocuente, sabio en palabra, eran aquellos muy probablemente que decían, no, tenemos que estudiar la palabra, ustedes van y predican sin conocer, nosotros somos los que estamos, porque conocemos la homilética, la hermenéutica, etcétera, etcétera. Y luego otros, Pedro, aquel hombre aguerrido, ¿no? Aquel hombre aguerrido que no lo detenía nada, aquel hombre de calle, aquel hombre conocedor, aquel hombre de mundo, ¿no? Entonces, Pablo les pone un alto. Ni de este, ni de este, ni de este, que sea Cristo. Y volvemos al centro medular, a lo medular, perdón, al centro del texto, a lo medular del texto, que es Cristo el único que nos puede unificar. Y ahorita ya mi hermano Alejandro mencionó algunos autores, buenos autores, pero imagínense que nosotros dijéramos, no, pues yo soy de este hermano, yo soy de este otro hermano. Eso es lo que hace las divisiones. Pero cuando Cristo es el centro, es como un triángulo, hermano. Cuando Cristo está en el centro, arriba, en la pirámide, todos vamos a ir a él. Independientemente de la doctrina que vengamos, todos vamos a ir a él. Ok, ¿cómo podremos lograr? A ver, quiero ser un poquito más específico en la pregunta. ¿Cómo podremos lograr? Quizás Alejandro nos puede ayudar, que es el más conocedor aquí en este programa. ¿Cómo podremos lograr esa unidad? O sea, ¿cómo podemos empezar a dar pasos? Porque decir lo que tenemos que hacer es sencillo. O sea, decir, tengo que hacer esto, debo hacer aquello, eso es fácil. Hacerlo es el problema. Por ejemplo, ¿Cómo lo hace? exacto. Miren, se los comento porque en una ocasión estoy platicando con un hermano. Él trabaja para una diputada federal. Y este hermano me comentaba que cuando llegaban ayudas para repartir a la sociedad, ellos canalizaban esta ayuda principalmente a la Iglesia Católica. Entonces yo le dije, ¿por qué, hermano? ¿Por qué la mayoría de esa ayuda se va a esa religión, por así decirlo, de la Iglesia Católica? ¿Por qué se va hacia ellos y no hacia otras personas? Y el hermano me contestaba, porque tienen una mucho mejor organización, hermano. Están mejor organizados. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, es que lo que ellos argumentan, me decía el hermano, lo que la Iglesia Católica argumenta, es que la Iglesia evangélica está totalmente dividida. Le digo, ¿y cuál es la razón según ellos? Me dice, muy sencillo. La Iglesia Católica dice que la razón es porque la Iglesia evangélica, cada uno tiene su propia cabeza, entre comillas. ¿Cómo su cabeza? Sí. Cada congregación local mira a su pastor como la cabeza de la iglesia. Entonces la Iglesia Católica dice, ese es el problema con ustedes los evangélicos. Es una iglesia con muchas cabezas. En cambio, la Iglesia Católica tiene una sola cabeza visible aquí en la tierra. Su sumo pontífice. Sabemos a quién nos referimos. Y eso, les dicen ellos, hace una gran diferencia. Precisamente anoche estaba viendo el video que me recomendó hermano Jorge acerca de Chuyo Olivares. Ahí lo estuve viendo, se los recomiendo. Se llama, con signos de interrogación, Iglesia al gusto del cliente. Y el hermano decía esto, que la iglesia se ha hecho un ídolo de su líder y ha desplazado a Cristo justamente y ha puesto como el centro de su atención a su pastor o a su líder. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos honrar a los pastores, no estoy diciendo que no debemos sujetarnos a ellos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una línea delgada entre honrarlos, ¿sí? e idolatrarlos. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer con esto, hermano? ¿Cómo podemos hacer con esto? De modo que la iglesia sepa que su cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Solamente así como usted lo menciona, hermano Jorge, solamente entendiendo eso, que la cabeza de la iglesia es Cristo, creo yo, que empezaremos a dar pasos firmes, ¿sí? Para la unificación. Estamos hablando de unidad, no de ecumenismo. No estamos hablando de ecumenismo ni estamos hablando de sincretismo religioso. Estamos hablando de unidad, en una misma mente y en un mismo sentir, ¿sí? Entonces, incluso estaba mirando a propósito de idolatrar a sus líderes, estaba mirando también una nota acerca de la iglesia esta tan grande que tiene como título Luz, que dicen que son la luz pues en este mundo, y estaba mirando una nota de su líder, de ellos,
y una de las hicieron todo un documental viendo los millones y millones de dólares que generaba. Salió en un canal local de televisión, el negocio de la fe, le pusieron al programa, el negocio de la fe. Y es parte de las divisiones, digo, es parte de cómo nos hemos dividido, porque cada quien idolatra a su líder. Cuando cuestionaron a algunos de los feligreses, una de ellas, me recuerdo perfectamente bien que dijo, cuando se le cuestionó, se le dijo, ¿usted está de acuerdo en que su líder tenga tantos millones de dólares, tenga tantas propiedades, tenga tanto dinero, tanto? Y ella contestó, fíjese, hermano, fíjese su respuesta. Dijo, nosotros estamos súper contentos, súper felices con que el apóstol de Jesucristo aquí en la tierra, Cristo mismo, dijo, encarnado, tenga los lujos que él tiene porque se merece eso y mucho más. Wow, yo me quedé, o sea, para que veamos un poquito, hermano, el nivel de ceguera que tenemos y que por eso hemos formado tantas divisiones, tantas disensiones. Yo creo que la iglesia hoy en día tiene que entender que nos rige una teocracia. No tenemos una cabeza visible aquí en la tierra, porque entonces tendríamos que hacer todo un organigrama como la iglesia católica, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que yo veo, y hay una línea súper delgada. Y a propósito que ahorita menciona usted a Pedro, justamente el apóstol Pedro, de quienes ellos dicen que es sucesor, su sumo pontífice, en el capítulo 5 de su primera carta, primera de Pedro 5, dice a partir del verso, bueno, en el 5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, escuche, todos sumisos unos a otros, todos. Y aquí entra lo que dice mi hermano Eber Salas, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta misma epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, también nos da la clave, y ya con esto termino mi idea para pasarle lugar a alguno de ustedes. En el capítulo 2, verso 1, primera de Pedro, dice, desechando pues, y esto es empezar a dar pasos firmes, hermano. Tiene referencia, es una referencia cruzada del versículo que acabo de leer. Desechando pues toda malicia, primero, malicia. ¿Hay malicia, hermano, en la iglesia? Todo engaño. ¿Habrá engaño, hermano? Tercero, hipocresía. ¿Habrá hipocresía? Envidias y todas las detracciones. Eso es en cuanto al versículo 1, primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué opinan ustedes? O sea, en el 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O en este caso sustituimos a Pablo. ¿Fue crucificado el pastor por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hace preguntas. Y la palabra es dura. Sí. Dura, como Pablo, exactamente Pablo hablaba muy tosco. Y qué bien, ¿va? Porque esas formas de hablar de él hacen confrontar al pecado, confrontar esa división, arreglar ese problema, como dice nuestro hermano. Bueno, ya hablamos de esto, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O qué hay que hacer? ¿O qué pasos da? Ajá. Bueno, el apóstol Pablo, desde que inicia en el versículo, es a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, el apóstol hacía referencia a que nosotros habíamos sido santificados, y se tiene que entender bien lo que es ser santificados, ¿verdad? Que ser santificados no significa sin pecado, no significa sin error, no significa perfecto, sino que hemos sido llamados. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, venía con una mente del mundo, cada quien con su ideología, cada vez desde su perspectiva, cada vez desde su pensamiento, cada quien desde su pensamiento. Venimos de diferentes lugares, pero Él nos llama y nos aparta para Él, que es el significado de que somos llamados a ser santos. Entonces, somos llamados a cada vez más dejar nuestra mentalidad y empaparnos de la mentalidad de Cristo, empaparnos del Evangelio, y esa es la manera que nosotros vamos a ser unificados. Yo creo que en la iglesia, cuando hay unas divisiones, es cuando algunos de nuestros hermanos o nosotros mismos no queremos dejar nuestra manera de pensar por cederle lugar a Cristo. Yo creo que eso tendría que ser lo primero. Y claro, va lo que decía nuestro hermano de inicio, la humildad. Pero es en este sentido, en dejar nuestros pensamientos en segundo lugar para poner el pensamiento de Cristo primero. Si mi hermano pone a Cristo en primer lugar y yo pongo a Cristo en primer lugar, eso es lo que nos va a venir a unificar. Y eso en realidad es la santificación
de la iglesia en Cristo. De hecho, dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo. Imagínense lo que significa. O sea, tumba todo tipo de ideología, de teología. Así es. Todo lo que aprendimos secularmente lo tumba. Sí, lo mencionamos la semana pasada, el domingo, que está en 1 Corintios 2:16, esa cita, dice que más nosotros tenemos la mente de Cristo, es correcto. Permítanme hacer una pausa, ya hay saludos por ahí. ¿Cuántos saludos tienes, Alejandro? Porque mi teléfono no sé si está registrando todos. Tres comentarios. Muy bien, sí, son los mismos. Margot Cigarroa, Dios les bendiga a todos y saludos especialmente a mi maestro del IBES, Jorge Abraham González. Dios bendiga a la hermana Margot Cigarroa, también la semana pasada estuvo sintonizando el programa. Envíen sus comentarios si tienen alguno también para enriquecer el tema, hermanos. Gracias nuevamente por compartir su tiempo con nosotros en el estudio de la palabra este domingo desde temprano. Antonio Solís también, Dios le bendiga. Saludos a nuestro hermano Jorge desde Benecer. Siempre al analizar y estudiar la Biblia nos es de edificación y enriquece nuestro conocimiento. Valientes y esforzados, sigan adelante. Válgame, pues qué excelente comentario, ¿verdad? De mi hermano Antonio Solís, muy alentador. Gracias, hermano Antonio. Dios me los bendiga. Entonces continuamos, hermanos. Les comentaba esto porque miren, en una ocasión yo he interactuado mucho con pastores, obviamente mucho más con el mío, ¿no? Con el pastor de la congregación. Sin embargo, en una ocasión, precisamente, un pastor me hizo este comentario, me dice, es que ahorita, actualmente, o sea, hablando de la unidad, hermano, y de que es un deber, como usted mencionó hace un instante, el apóstol Pablo no está haciendo una invitación, está haciendo una exhortación, un exhorto, ¿sí? Es imperativo, o sea, no es si quieres o no quieres, es imperativo, sí, exactamente. Y este pastor decía, es que si no les gusta esta iglesia, pueden irse a otra. Si aquí no enseñamos, si según ustedes aquí no enseñamos bien la escritura, pueden irse a otra, que al cabo hay muchas iglesias, y hay de todo tipo, y hay para todos gustos. Ustedes escojan. Con una mentalidad así, la pregunta, con una mentalidad así, ¿podremos llegar a una unidad, hermano, en la mente de Cristo? Diciéndole a la gente, bueno, yo no voy a aceptar que tú me corrijas o que nadie me corrija. Simple y sencillamente, si te gusta, puedes quedarte, y si no, mira, hay iglesias, como dice el hermano Chuy Olivares, hay iglesias a gusto del cliente. Sí, o sea, puedes escoger. ¿Se podrá lograr, hermano, una unidad así, con este tipo de mentalidad? Yo creo que jamás. El apóstol Pablo aquí no les dijo, pues váyanse entonces con Apolos, pues váyanse entonces con Pedro, y unos vengan, síganme los buenos. No dijo el apóstol Pablo, sino que realmente era eso, que tenemos que ir a la mente de Cristo, hermano. Entonces, yo creo que a veces los pastores, Dios los bendiga a cada uno por su llamado, lo que pasa es que a veces es tanta la desesperación y la gente ya no se somete a los estatutos, porque sabemos que hay estatutos establecidos bíblicamente y son irrevocables, inmovibles, pero otros también, cada quien como iglesia tiene sus propios reglamentos internos, cómo vestirnos, no para irnos al cielo, pero sí, cómo vestirnos, cómo arreglarnos, hasta en eso ponemos atención nosotros los cristianos. No es que eso nos dé la salvación, sino que hasta en eso ponemos atención. Pero yo creo que los pastores han vivido eso y es una desesperación que ya tienen ellos. Pero no creo que sea la respuesta, váyase, sino más bien enseñarle a las personas a que formen su carácter, que forjen el carácter y se sometan a la escritura. Entonces ya si el pastor se está equivocando en algo, pues es el que tiene que empezar corrigiendo todo, ¿no? Estaríamos hablando de un pastor que realmente tiene el llamado de Dios, de un pastor que realmente ama las almas, de un pastor que quiere llevar a su iglesia hacia la presencia de nuestro Dios. Estaríamos hablando de un pastor así, porque hay pastores que son asalariados, o sea, no les interesa las almas, o sea, hay otra situación ahí de división. Entonces, cuando un pastor realmente ama a sus ovejas, las va a llevar por el mejor camino, las va a llevar por donde hay pastos verdes, ¿sí? O sea, va a buscar, yo me he fijado en el desierto en los documentales, cómo el pastor se lleva a sus ovejas lejos a buscar pasto, precisamente. Va a buscar buen pasto para sus ovejas. Ahora, si no las quisiera, pues ahí que pues, hagan lo que quieran, ¿no? Anoche que estaba mirando el video que le comento al hermano Chuy Olivares, algo que me, o sea, los primeros 30 minutos, wow, geniales toda la aplicación, pero los primeros 30 minutos me dejaron boquiabierto. Otra de las cuestiones que él dijo
que él menciona ahí, es que como líderes, los pastores o maestros, esto nos incluye a todos, hermanos, los que de alguna manera, no nada más a los pastores, no es algo personal contra los pastores, ni es un ataque contra ellos. Tenemos que mencionarlo porque todos de alguna u otra forma pertenecemos al liderazgo. El Señor nos ha puesto en alguna actividad para desarrollar dentro de la iglesia, y esto nos compete a todos. El hermano decía, el problema hoy en día es que, precisamente como menciona mi hermano Ever, el interés es llenar las congregaciones, llenarlas, como acomodé lugar, pero llenarlas, ¿por qué? En muchas de las ocasiones, salvo sus honrosas excepciones, pues por el interés económico, como menciona mi hermano Jorge. Sin embargo, dice el hermano Chuy, comenta él, en el afán por rellenar una congregación, por hacernos, y eso es parte del orgullo, hermano, porque queremos demostrarle a otros pastores que somos más, que nuestra iglesia está más próspera, y dejamos de lado otra vez que la iglesia no es nuestra, sino de Cristo. Las ovejas son de Cristo. Entonces, el hermano decía, y en ese afán nos hemos preocupado y ocupado y enfocado en agradar a la congregación. Por ejemplo, decía él, se termina el servicio y se le pregunta a la gente, ¿qué le pareció? ¿Le gustó el servicio? ¿Sí le gustó la alabanza? ¿Sí le gustó la oración? Dice el hermano Chuy. Él decía, a mí no me interesa si les gustó o no a los hermanos. Yo voy a hablar lo que tengo que hablar, y voy a adorar y voy a alabar como tengo que adorar y como tengo que alabar al Señor. Esto no es para agradar a la iglesia, es para agradar al Señor. El culto en general se trata de eso, de agradar al Señor, no a nosotros. Más bien la pregunta sería, oiga, hermano, ¿cómo ve usted si agradamos a Dios con lo que hicimos? Exactamente. Fue lo que él mencionó, y él decía... La iglesia no es servicio al cliente. Exactamente. Exacto. Y sin embargo, aparentemente esto nos une. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque aparentemente esto nos une. O sea, si un culto, un servicio, una manera, como usted lo menciona, una liturgia, aparentemente nos une. O sea, si es agradable para nosotros, nos va a unir. Pero el problema es que cada vez van a surgir ideas diferentes, van a surgir modismos diferentes que nos pueden llevar a irnos alejando de la palabra y de esa únicamente, o de una solamente, que es la mente de Cristo. Es ahí el problema. Y decía el hermano, a veces se acercan hay hermanos que se han acercado después del servicio y me dicen, hermano, hoy no me gustó. Ni la alabanza, ni la oración, ni el servicio, ni la predicación. Y el hermano dice que él les contesta, perfecto, porque no era para usted, hermano. La adoración y la alabanza era para usted y era para el Señor. Entonces, ¿será esta una manera realmente de unificar? O sea, agradándonos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ahora, es que hay tanto aquí, hermanos, para preguntarnos, porque no estamos fomentando el debate, ni mucho menos, pero sí tenemos que ver esos puntos, porque son una realidad, hermano. O sea, no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad que está atravesando la iglesia. No podemos cerrarlos. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Muy bien. Hermano, Alejandro. Bueno, en aquel tiempo, cuando Pablo escribe, unos dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Apolos. La división era por causa de nombres y de hombres. Hoy es por causa de ideologías. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy adventista. Entonces, así como pedía el apóstol Pablo, despójense de eso. O sea, somos de Cristo. Hoy tenemos esa responsabilidad, también esa obligación. Despojarnos de ideologías y enfocarnos en lo que dice la Escritura. Porque así como Pedro era un hombre y podía equivocarse, Apolos era un hombre y podía equivocarse, Pablo era un hombre y podía equivocarse, la ideología pentecostal, la ideología bautista, la ideología presbiteriana, o sea, todas las doctrinas tienen errores. No podemos decir, todos los demás cometen errores y yo no. Todos cometemos errores. Ahorita que nos leía Ever en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Yo digo, ¿cuántas veces hemos sido nosotros depósitos de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias y de detracciones? O sea, no puedo decir, nada más los demás tuvieron eso. Nosotros también. Y de eso tenemos que despojarnos. No decir, no, pues, si me permite terminar la idea. ¿No? Sí, adelante. No podemos decir, porque ahí se convierte
Cuando pensamos, todos los demás están mal menos yo, Mm. y buscamos lo negativo en todos los demás, ¿eso nos divide o nos une? Mm. Vivir. Entonces, hay cosas positivas, decía San Agustín, en lo principal, unidad, y en lo secundario, libertad, pero en todo reina la caridad, el amor. Entonces, ahí está la situación, o sea, todos tenemos diferencias, Ujú. pero en lo principal debemos estar unidos. Ahora, yo sinceramente, y espero que digan que también ustedes, porque si no me voy a asustar, pero yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos, que en nuestro caminar, Dios en su misericordia nos ha permitido ver errores que hemos cometido nosotros doctrinalmente. Ujú. Lo que conocimos al inicio y lo que conocemos ahora. Entonces, eso, por la gracia de Dios, nos permite saber que no somos infalibles nosotros. Y asimismo, ninguna denominaciones. Así es. ¿Cuántas personas no hemos escuchado? Yo soy calvinista, yo soy arminiano. Pues escucha igual, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Entonces es cierto que realmente lo que nosotros nos tiene que unificar Yo soy de Jehová. es Cristo, es Cristo lo que nos tiene que unificar, y que la iglesia es una nada más. Así es. La estudiamos la palabra desde diferentes perspectivas, pero la verdad es la misma, la verdad no cambia. Y esa es otra cuestión que quería comentar, hermano, a ver, que si nosotros nos basamos a la sociedad para agradarle a la sociedad, para atraerlos a Cristo, decimos, pues la sociedad cambia a cada momento. Y Cristo permanece, el Evangelio permanece, la palabra, el Logos permanece de manera constante. Entonces, si buscamos satisfacer las condicionantes de la palabra de Dios, es lo que nos va a traer unidad, porque esa no cambia. Así es. No podemos estar como la tecnología que cada año cambia de formato, de sistema, que dice la palabra que Dios no cambia. Sí, Él sí. sigue siendo igual hace 600 millones de años, ahorita es lo mismo. Uh-huh. Entonces, tenemos que, esa unidad tenemos que fomentarla, porque realmente un día vamos a estar delante de Dios y se nos va a demandar, yo creo, lo que pudimos hacer y no lo Yo quiero hicimos. preguntarles algo. ¿Cómo podemos fomentar la unidad en la diversidad de doctrinas? En medio de esta diversidad de doctrinas, ¿cómo podemos fomentar la unidad? Porque obviamente todos tenemos ideas, y así como yo soy renuente a renunciar a mis ideas, cualquier otro es renuente a renunciar a las propias también. ¿En qué podemos basar la unidad? Yo he encontrado, porque a través del camino ahora tenemos debates muy buenos, debates muy sanos que nos ayudan a crecer. Y yo me he encontrado en esto, en toda plática, cómo hacer la unidad a través de diferentes pensamientos. Cuando las personas dejamos de citar a nuestros ídolos doctrinales. Exactamente. Denominación. Exactamente. Y nos vamos a la palabra, hermano. Nos vamos a la unidad. Y aunque a veces tarda el debate, tarda días, tarda meses, tarda años, pero cuando el debate está aquí, eso nos unifica. Porque cuando nosotros decimos, bueno, Calvino decía esto, Arminio decía esto, pero cuando nosotros preguntamos, o siempre, ok, ellos decían eso, pero dime tú qué entiendes de esto que estás leyendo. A partir de ahí, empezamos nosotros a desmenuzar mayormente el conocimiento. Y hay que hacer un análisis serio de la escritura, porque no podemos fomentar la unidad sin analizar seriamente la escritura. Yo me encuentro aquí en la 1 Corintios, versículo 2, dice, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice la Reina Valera 60. Cuando el verbo ser, el infinitivo ser, no aparece en el original. Entonces la idea es llamados santos, o sea, no es una responsabilidad que está dando, sino una afirmación que está haciendo. Ustedes ya son santos, ustedes ya los apartó el Señor del mundo. Nada más que como vemos a la ligera, no tenemos un análisis serio de la escritura. Y si no tenemos un análisis serio, pues no vamos a llegar a ningún lado y vamos a terminar en lo mismo. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Interesante. Bueno, ahí encontramos hasta cierto punto encuentro una contradicción, Alejandro, porque ¿para qué escudriñamos la escritura si al final de cuentas no voy a poderle señalar a mi hermano sus errores o en lo que está mal? O de igual manera mi hermano no lo va a poder hacer conmigo, porque acabas de... Permítame terminar mi idea, por favor. Acabas de mencionar que mirando lo negativo de los demás,
no vamos o sea, no vamos a lograr la unidad. Entonces, eso me suena a un ecumenismo, porque ese es el eslogan de la Iglesia Católica. No nos fijemos en nuestras diferencias doctrinales, que si ustedes creen en María y nosotros no. No, hablemos de lo que nos une, hablemos de lo que nos unifica. No hablemos de lo negativo, hablemos de lo positivo. Y eso me suena más a ecumenismo que a unidad. En el sentido de que, hablando de Pablo justamente, tú recuerdas el episodio en el libro de los Hechos, cuando él mismo llamó a Pedro hipócrita. Sí, tú vas a la tercera carta de Juan y miras a Juan confrontando ¿a quién? A un Diótrefes. Y él dice, cuando yo vaya, lo voy a confrontar. Y le voy a decir las palabras que parlotea contra nosotros. Entonces, ¿para qué un estudio minucioso y serio de la Escritura si a final de cuentas nada más me tengo que fijar en lo positivo y nunca en lo negativo? Ahí yo encuentro, yo encuentro por ahí alguna contradicción. Sí, bueno, la Escritura principalmente nos la debemos aplicar a nosotros mismos. Correcto. Primero nos la aplicamos a nosotros mismos y luego efectivamente lo aplicamos para una sana enseñanza en el área de influencia que el Señor nos dio. ¿Sí? Segundo, si tenemos algo que confrontar con alguien, tenemos que hacerlo personalmente. Eso sí. Entonces, no, porque es vergonzoso hacerlo por medio de terceros. Tan vergonzoso para el tercero como para el primero, ¿verdad? Pero entonces sí se debe hacer. Claro. Okay. Y personalmente. Okay. Pero no nada más lo positivo, ¿verdad? También lo negativo. Perfecto, me quedó claro. Esto, yo te quiero decir una cosa, Ever. Lo mismo que dije la semana pasada y la antepasada. Si el debate es edificante, es bueno. Exacto. Pero nunca he visto un debate que edifique realmente. Crítica. Cuando vemos que yo me aferro, me monto en mi macho y digo, es que las cosas son como yo digo. No, realmente nos perdemos de muchas cosas. Sí, exacto. Cuando queremos, y es parte de lo que es el hermano Ever, de la humildad, cuando realmente queremos servir al Señor, nuestro enfoque va a ser en el Señor, no en una doctrina, no en una teología. No, o sea, esto tiene que ser edificante. Si hacemos un debate teológico, realmente, a nivel teológico, hermano Jorge, tú que tienes licenciatura en teología, maestría. Licenciatura. ¿Cuántas personas entienden realmente un debate teológico? Y nosotros nos debemos a enfocar en lo que edifique a la mayoría. Sí. Sí, nuestras palabras tienen que ser sencillas y nuestro propósito edificar. Nada más. Bueno, alguna pausa. Elizabeth Rodríguez Ríos dice bendiciones, Jorge Abraham. Dios bendiga la hermana Elizabeth Rodríguez, gracias por estar en sintonía de este programa. Envíe su comentario también. Noemí González Rivera dice saludos para todos, en especial a mi hermano Jorge Abraham. Saludos, Iglesia de Benecer. Bueno, nuestro hermano Jorge Abraham, ¿verdad? Trajo su porro también hoy. Pues Dios los bendiga. Y qué bueno es reconocer, ¿verdad? Cuando tenemos maestros íntegros en cuanto a la enseñanza de la palabra. Quizás no somos íntegros en nuestro conducir, porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas, pero aquí lo que nos une precisamente es la mente de Cristo, como lo mencionábamos, y quisiera ahondar un poquito más en eso, porque quiero mencionar, por favor, que vayamos ahí al verso número 17. ¿A qué se refiere, hermano Jorge y hermano Ever y Alejandro? Ahí en el verso 17, capítulo 1 de Corintios, donde dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si lo que nos va a unificar es la mente de Cristo y la disposición a predicar el mismo evangelio, a tener el mismo evangelio todos, ¿cómo les parece este versículo? ¿Qué pueden aportar al respecto a este versículo? Porque nos quedan ya escasos 15 minutos. Muy bien, hermano, aquí vemos que es el predicar el evangelio, o sea, el evangelio es el que nos unifica. Y aquí Pablo dice algo muy interesante, porque él pareciera nada más que está menospreciando el bautizar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Entonces pareciera que estuviera menospreciando, pero no, yo pienso que a lo que se está refiriendo es que todos fuimos llamados a ocupar un diferente espacio en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo no se podía quedar en una iglesia, bautizarlos y quedárselos ahí como sus miembros y discípulos y exhortarlos, que quien no quisiera tener un apóstol, un pastor como el apóstol Pablo, ¿verdad? Con la categoría y todo. Entonces, Pablo dice, pero o soy misionero y planto iglesias o me quedo en un lugar. Realmente yo no fui llamado a eso, sino
a bautizar y hacía el nombramiento ahí de que, bueno, sí bauticé a este, y sí, o sea, todavía hacía tantas cosas, pero él había sido llamado específica a predicar el evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo es que realmente eso era lo que el llamado que él estaba haciendo, que el evangelio era lo que nos unificaba. Y unos se encargaban de plantar iglesias, unos se encargaban de mantener las iglesias, de instruir a la iglesia, de consejería en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cada quien tiene una parte sumamente importante, y es más, igual de importante en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver. Y es triste las muchas diferencias que hay, ¿verdad? Porque a veces nos peleamos hasta para el bautismo, que si en el nombre de Jesús, que si en el nombre del Padre. Y entre los mismos pentecostales, no, yo soy pentecostés, ya me ha tocado, y yo soy pentecostal, porque yo también he hablado con muchas personas de otras religiones. Y no edifica, dijo mi hermano Alejandro, no edifica, la verdad, no edifica. Sí, esas cuestiones no necias, nada. exacto, esas cuestiones necias no. Definitivamente es Sí. por gusto hablar. Lo único que nos debe interesar es que la palabra de Cristo, la cruz de Cristo siga, ese evangelio siga avanzando, es lo único que tenemos que hacer. Ya de los puntos esos que no llegamos a acuerdo, no vamos a llegar ni en este siglo ni en el venidero. Así, porque no se puede llegar a esos acuerdos. Entonces, mejor es hablar de Cristo, convivir como cristianos, porque también es otro tema, convivir con nosotros mismos para fomentar nosotros para que un día podamos llegar a Cristo. Es nuestra visión, es nuestra meta, llegar a Cristo. Porque si nosotros vamos a estar como servicio al cliente en la iglesia, como estaban diciendo, ¿a dónde vamos a llegar? No vamos a llegar a Cristo, no vamos a llegar con el Señor a un día, porque vamos por otro camino. Entonces, el camino de la unidad es en Cristo, es hablar de Cristo. No estamos aquí, no, hermano, usted de otra religión, no, usted de otra, usted de independiente, no, o sea, usted de iglesia independiente. Oiga, entonces, no vamos a llegar a nada, o sea, es por gusto hablar de eso, no trae beneficio. Sí, lo que la palabra enseña que no trae edificación es los debates o las discusiones sobre palabras. Específicamente el apóstol Pablo habla de eso. No dice que sobre la escritura, sino sobre palabras. Eso es lo que no edifica. Porque también entendemos, por ejemplo, Pablo cuando deja a Tito ahí en la isla de Creta y él le dice para que corrijas lo deficiente. No dice para que les aplaudes lo positivo, porque entonces nos convertiríamos en una iglesia motivacional, en una iglesia como las mega iglesias de que, tú eres un supercampeón, resaltamos lo mejor de ti y demás. Para eso iba encomendado mi comentario. Saraí Robledo Martínez, buenos días, dice, saludos. Buenos días, Saraí, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás siguiendo. Saludos a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a toda tu familia. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, te recordamos que pues el Señor está todavía ahí contigo, no te ha dejado, aunque nosotros nos alejemos un poco, Él, y aunque seamos infieles, Él permanece fiel, como lo dice la Escritura. Camilo y Elisa Madrid, sus hermanos Madrid, bendiciones varones, un saludo. Igualmente, Dios me los bendiga, hermanos. Entonces, ¿alguien más desea aportar algo ya casi para el cierre, que desean un último comentario para concluir, cerrar? Alejandro. Yo creo que todos somos necesarios. Sí. Ahí está la base de la unidad. Todos somos necesarios. No porque uno sea mano y el otro sea pie. El pie no es parte del cuerpo. Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos en algo. Dice Pablo ahí en el versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias. No hay muchos evangelios. El mismo Pablo en Gálatas cuando escribe, o sea, si alguien viene con un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es los rudimentos de la fe? Como menciona Hebreos. Entonces, bien sencillo. Somos pecadores. No podíamos nosotros pagar esa deuda porque eso nos generó una deuda con Dios, con el Padre. Y vino el Señor Jesucristo a pagar por nosotros. Pero así como vino a pagar por nosotros, vino a pagar por mis hermanos también. Entonces, no podemos descalificarlos ni pensar que se van a ir al infierno porque enseñan algo diferente a lo que nosotros enseñamos. Y vuelvo a la frase de San Agustín, lo principal, unidad. ¿Y qué es lo principal? Que somos salvos por la sangre de Cristo. En lo secundario, libertad. Sí. Yo no puedo decir que mi hermano tenga que cambiar y pensar como yo. Tiene pensamientos diferentes, tiene ideas diferentes. Vivir con gozo. Pero si está promoviendo la salvación a través del sacrificio de Cristo,
¿qué principios o qué fundamentos o qué argumentos tengo yo para menospreciar? Bueno, Sí, sí, sí. Sí. hay que correr esta vida con Hermano alegría Ever. y gozo. Hermano Ever, un último comentario para cerrar su participación en esta mañana. Pues que hay que amar la verdad, seguirla con gozo, no estar amargado que porque yo no, o porque ya discutí con el hermano, porque él no piensa igual que yo, sino más bien a vivir gozosos esta vida porque es corta y en cualquier momento se nos acaba la velita. Así es, gracias, hermano. Una pausa antes de pasar con mi hermano Jorge. Miren, hermano Jorge le manda saludos también. La hermana Dina Abigail. Jorge Abraham, bendiciones. Elizabeth Zúñiga, excelente tema, edificando nuestras vidas y llevándonos a escudriñar las escrituras de una forma profunda. Saludos de la iglesia de Benecer, familia Domínguez Zúñiga. Dios le bendiga a la hermana Elizabeth Zúñiga también. Hermano Jorge, ¿cómo cierras esta mañana el tema? Hermano, podamos tener muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo. Sí. Siempre existirán. Todos quisiéramos sabiduría, hermano. Sabiduría de palabra. Es buena. Pero nada como el bendito evangelio de Cristo. La cruz de Cristo, hermano. La cruz. Entonces, nosotros debemos de tener esa madurez, hermano, para entender que las diferencias va a haber. Aún en doctrinas secundarias que muchas veces son tan importantes para nuestra congregación o nuestra denominación, pero va a haber, hermano. Es inevitable Sí. Que estemos en alguna diferencia, pero que la cruz de Cristo sea la que resalte, hermano. En realidad, eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Y Pablo, hermanos, imagínense Pablo el conocimiento que tenía. ¿Cuántas personas podían contradecir de tantos temas que Pablo tenía? Pablo en el tercer cielo. Observó cosas y él fue tan humilde para decir, hermanos, cosas que no se las puedo explicar. Y luego todavía si se las llegara a poder explicar, no las entenderían. El apóstol Sí. Pablo. Y Pablo de todo eso que él vio, puso como prioridad la cruz. Y él dice aquí, para que la cruz no venga a ser vana. Y nosotros, yo quisiera quedarme con esto, hermano, de todo lo que nosotros venimos hablando. Cuidemos para que nuestro debate no suba a tal manera que nosotros terminemos eliminando la cruz. Exacto. No vaya a ser que estemos hablando de la predestinación tanto y del libre albedrío tanto que no prediquemos el evangelio. Porque las dos vertientes al final dicen, de todas maneras, unos dicen, tenemos que predicar el evangelio porque tenemos la responsabilidad, y luego el otro dice, tenemos que predicar el evangelio porque si no las personas no aceptan, etcétera. Pero si nosotros debatimos tanto de manera que hacemos vana la cruz de Cristo, hermano, de veras somos dignos de vergüenza. Que la cruz de Cristo sea el mayor tema que nosotros en todos los podios que nos paremos, en todos los debates y hay, en todas las conferencias, en todas las mesas, en todas las predicaciones, que la cruz de Cristo sea la principal para que a través de nuestra sabiduría no hagamos vana la cruz de Cristo. Quiero decirle las dos preguntas más importantes que me han hecho en la vida. La primera es, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y ahí está la cruz. Y la segunda fue, ¿crees en la predestinación? Pero la primera es la importante. Bueno, más importante. Sí. La otra también, pero la primera es más importante. Si le hubieran preguntado únicamente la segunda, hermano, a lo mejor no sería salvado porque ni siquiera hubiera entendido el evangelio, por ejemplo, nada más. Exactamente. Bueno, hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda, Alejandro? Ya 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues para despedirnos, nuevamente reitero el agradecimiento a los hermanos que nos estuvieron escuchando, sintonizando. Muchas gracias por estar compartiendo esta mañana de domingo con nosotros, por estar, y sobre todo por estarla compartiendo con el Señor, en Dios, porque estamos hablando precisamente acerca de su palabra. Decía mi hermano Jorge la semana pasada, pudiéramos estar, y eso es algo que con esto yo quiero cerrar, nosotros tenemos habilidades y capacidad y determinación para debatir sobre cualquier tema, pero en ocasiones para debatir acerca de la escritura como que nos cohibimos o nos da no sé qué cosa, porque yo he escuchado debates acerca de deporte, hermano, acerca de política, porque si hablamos de política y de religión es imposible no tener un debate, ¿verdad? Entonces he escuchado grandes debates acerca de equipos de fútbol, pero en esta ocasión pues no estamos desperdiciando el tiempo debatiendo sobre asuntos que no tienen relevancia, interés,
sino en algo que realmente tiene verdadero peso eterno, que es la santa palabra de Dios. Y como usted dijo el domingo pasado, hermano Jorge, qué privilegio tenemos de serlo vil y menospreciado. El Señor nos escogió precisamente para unificar, precisamente para predicar, para enseñar acerca de algo que es eterno. Personas finitas, personas limitadas por el tiempo, pero con un mensaje eterno, un mensaje que salva. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estarnos nuevamente enviando saludos, aportando por ahí. Hoy no hubo aportaciones con respecto al tema, pero gracias por todos y cada uno de sus saludos. Si alguno se me escapa, pues le pido tomar una disculpa, en ocasiones no llegan todos los comentarios. Sin embargo, a todos en general, muchísimas gracias. Hermano Ever, gracias por su disposición, que el Señor le bendiga. Estaremos ahí orando porque sabemos que el grupo Las Gavillas estará ministrando el día de hoy para allá, para el Valle de Juárez. Que el Señor les bendiga y les use, hermano, y a levantar el estándar de la Escritura, a levantar, a predicar y a proclamar la cruz de Cristo, que al final de cuentas eso es lo único, que es el único medio que el Señor le ha placido usar para salvar. El oír la palabra, el oír la palabra del Señor. Dicen amén, hermanos. Amén. Gracias, pues Dios me los bendiga. Entonces, hermanos, a continuación sigue su programa Iglesia al Aire. Por favor, quédese con nosotros en Iglesia al Aire y repetir las ediciones de lunes a jueves, línea de oración a mediodía y a las 9 de la noche, o 11 de la mañana, ¿no? Perdón, línea de oración es 11 de la mañana y 9 de la noche. Los viernes también estamos en la mañana, ¿no, Alejandro? En línea de oración. Bueno, pues entonces Dios me los bendiga, que tengan un excelente domingo. No falten a sus congregaciones, hermanos. Gracias. En Viva FM son las 8 de la mañana, en punto.